Un saludo a todos los hermanos que escuchan esta predicación. Especialmente me gustaría saludar el día de hoy a todos aquellos que forman parte de otras denominaciones evangélicas, pero que comparten nuestra fe en Jesucristo para salvación y perdón de pecados. En los evangelios se registran 5 sígueme de parte de Jesús a Pedro, 5 invitaciones a seguirlo. Estos sígueme de Jesús son ajustes necesarios en la vida de Pedro cuando las cosas no estaban bien. Son correcciones cuando éste se desviaba un poco de su camino. ¿Son pertinentes a nuestra vida hoy? Por supuesto que sí. La vida cristiana no es como quisiéramos que fuera. No somos los cristianos que quisiéramos ser. Parto de este supuesto. Todos podemos fracasar en nuestra vida cristiana. Todos podemos caer. Todos podemos cometer errores en nuestra vida cristiana. La Biblia dice, el que cree estar firme, mire no caiga. Es importante entender esto porque ocurre con demasiada frecuencia en nuestras iglesias que cuando alguien cae y es disciplinado, no logra recuperarse, como si el fracaso no pudiese ocurrir. Todos luchamos a diario contra nuestra carne y sus deseos, contra el mundo y contra Satanás. La lucha es encarnizada y sin tregua. Algunos cristianos se desvían del camino, otros fracasan y caen, otros niegan a Cristo. Es en esas ocasiones cuando, al igual que Pedro, necesitamos escuchar las palabras de nuestro Señor diciéndonos, sígueme, continúa adelante. Quiero decir también que esta idea homilética no es mía ni es nueva, pero me gustaría trabajarla en función del objetivo, que si no ha quedado claro, es alentar a los hermanos a renovar su compromiso con Dios en aquellas áreas en las cuales ha sido descuidado. El primer llamado, el primer llamado de los 5 que Jesús le hizo a Pedro es el llamado inicial y está registrado en Mateo 4:18. Leo, y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Y les dice, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. El llamado de Jesús implica varias cosas. Primero, que le seguirían, venid en pos de mí. Esto significa convertirse en discípulos de Jesús, seguir sus pisadas, seguir su ejemplo, ser imitadores, aprender sus palabras, sus enseñanzas, impregnarse de su estilo de vida. Y así lo hicieron los discípulos. Después de 3 años en su compañía, les conocían que habían estado con Jesús, dice Hechos 4:13. El llamado de Jesús implica también que serían ministros de la palabra. Os haré pescadores de hombres. Lo que Jesús les está proponiendo en esencia es un cambio en el propósito de sus vidas. Ya no trabajarían más para ellos mismos, ahora serían empleados, entre comillas, de Dios. Ya no vivirían ni trabajarían para satisfacerse y agradarse a sí mismos, sino que vivirían para obedecer y agradar a Dios. Su vida ya no consistiría en trabajar para acumular riquezas temporales, ahora trabajarían para acumular tesoros en el cielo. De ese momento en adelante ya no tirarían más las redes para atrapar peces, esparcirían la palabra para traer personas a Cristo. ¿Puede haber un propósito más noble, más sublime y trascendente en la vida de un ser humano? ¿Cuál es el propósito de tu vida? No des por hecho que por ser cristiano sirvas a Cristo. Hay demasiados cristianos que se sirven a sí mismos, que no están dispuestos a gastar su vida para Él. ¿Escuchaste alguna vez la voz de Jesús diciéndote, ven, sígueme, sírveme? Y si es así, ¿qué decisión tomaste? ¿Qué vacía ha de ser tu vida si tu propósito solo es trabajar por la comida que perece para alimentar y cuidar tu cuerpo? ¿Qué pobre y sin sentido ha de ser tu vida si en algún momento escuchaste el llamado de Dios a servirle en algún ministerio particular y no quisiste escuchar? ¿O bien comenzaste y desertaste? ¿Sabes qué hizo Pedro al escuchar el llamado de Jesús a seguirle en el ministerio? El versículo 20 de Mateo 4 lo dice. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. La traducción que hace nuestra versión no logra transmitir el sentido de inmediatez con el que respondió Pedro. Iuseos, que se traduce por luego, significa enseguida, inmediatamente, al instante. Ellos dejando inmediatamente las redes, le siguieron. Para servir a Cristo no necesitas tener una habilidad especial ni capacitación particular, aunque dependiendo del ministerio al que Él te llame, es altamente recomendable. Jesús llamó a Pedro y a Andrés a servirles tal como eran, siendo pescadores, y desde esa condición le servirían y serían utilizados por Él. Dios te necesita tal y como eres, haciendo lo mismo que haces secularmente, pero para Él. Si eres pescador y pescas peces, valga la redundancia, ahora pescarás almas. Si eres profesor y enseñas una asignatura, ahora enseñarás su palabra. Si eres médico y curas el cuerpo, ahora curarás el alma. Si eres constructor y construyes edificios, ahora edificarás vidas.
Si eres agricultor y siembras la semilla, ahora sembrarás la palabra. Si en un punto de tu vida escuchaste el llamado de Dios a servirle y desertaste, síguele nuevamente. Segundo, ¿cuándo necesitamos escuchar la voz de Dios diciéndonos, sígueme? Cuando nuestra vista se desvía hacia los asuntos de este mundo. Juan 13:16 dice, y aquí está consignado el segundo, sígueme de Jesús a Pedro. Dícele a Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Le respondió Jesús, donde yo voy no me puedes ahora seguir, mas me seguirás después. Le dice Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti. Respondióle Jesús, ¿tu alma pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Lo que Jesús le está comunicando a Pedro es que estaba pronta su partida de este mundo y su ascensión al Padre. Pedro le seguiría al mismo lugar, pero no todavía. Pero Pedro no lo entendió. Pensó que Jesús le estaba diciendo que seguiría el lugar geográfico distinto al que estaban, a otro lugar. Pero Jesús le hablaba de regresar al Padre. Aquí se deja ver la continua incapacidad de los discípulos para entender las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Una de las principales razones es que no tenían su vista en el mismo foco. El enfoque de Jesús siempre estaba en las cosas espirituales y en la eternidad. El de Pedro y los discípulos en general estaba aquí en la tierra y en los afanes de esta tierra. Un claro ejemplo de esto es que los discípulos esperaban un Mesías que los librara del yugo político y establecer un reino terrenal. Jesús hablaba de librarlos de los pecados y establecer un reino espiritual. En este pasaje Jesús le está dando a Pedro una promesa maravillosa que pudo haberlo animado en medio de las pruebas que estaba a punto de enfrentar, pero su incapacidad de entender a Jesús se lo impidió. Jesús le dice, Juan 13:36, donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. De las palabras de Jesús a Pedro se desprende que no importa lo que padezcas en esta tierra por causa de Cristo, nuestra recompensa está en los cielos. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Es poco? Me pregunto yo. ¿Es un premio de consuelo? ¿Es manipulación del capitalismo opresor para mantener conformes y sometidos a los pobres? No. El poder seguir a Jesús a la morada celestial es un privilegio que no todos tienen. Jesús le dijo a algunos judíos incrédulos, Juan 8:21, yo me voy y me buscaréis, mas en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Esa promesa, la promesa de seguir a Jesús a la morada celestial, alentó al ladrón arrepentido en la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Esa promesa realidad, porque la vio, fue la que sostuvo a Esteban mientras era lapidado por el testimonio de Jesús. He aquí, dijo Esteban, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos 7:56. Esa esperanza era la que sostenía a Pablo. Pablo dijo Romanos 8:18, porque tengo, por cierto, que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. No permitamos que las distracciones de este mundo, el exitismo, la competitividad, el consumismo, que las preocupaciones mundanas nos impidan apreciar en toda su magnitud esta promesa de Dios. Tercero, cuando necesitamos escuchar la voz de Dios diciéndonos, sígueme, cuando relajamos nuestro servicio a Dios. Mateo 16:21. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Hasta ese momento, los discípulos creían que Jesús era un Mesías libertador político. Jesús les comienza a aclarar el verdadero sentido de su misión, libertarlos del yugo del pecado, y para hacerlo debía morir en la cruz. Fue tan grande la impresión que estas declaraciones causaron en los discípulos que reaccionaron, y encabezados por Pedro, por supuesto, dijeron, y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Mateo 16:22. Pedro estaba siendo utilizado por Satanás para estorbar la obra de Dios. Eso se deja ver en la respuesta de Jesús, que no voy a analizar ahora. Aparte de mí, Satanás.
La obra de Dios implica compromiso, sacrificio, negación, renuncia, incluso hasta la muerte. Satanás estaba consiguiendo que Pedro se cuestionara ese aspecto, el negarse a sí mismo. Por eso, este episodio concluye con la sentencia de Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Para Pedro, el servicio a Dios, el compromiso para con Dios tenía un límite y Jesús lo estaba sobrepasando. Pedro dice, podemos imaginar, si quieres que te sigamos, lo hacemos. Si quieres que dejemos nuestras familias, lo hacemos. Y de hecho Pedro lo hizo. Si quieres que vivamos en pobreza, lo hacemos. Si quieres que trabajemos, nos cansemos, nos esforcemos, lo hacemos. Pero muerte, no. Yo paso. ¿Y quién podría juzgarlo por ello? Nadie quiere morir. Al igual que Pedro, muchos cristianos tienen un límite para servir a Dios y dista mucho de poner su vida por testificar de Cristo. Su compromiso con Él llega hasta un cierto límite que no están dispuestos a sobrepasar. Recuerden que para Pedro, en ese momento, el límite era la muerte. Pero para otros cristianos, el límite en el servicio a Dios que no están dispuestos a sobrepasar son los estudios. Si Dios y su servicio interfieren con sus estudios, optan por sus estudios. Por eso es que para muchos de nuestros jóvenes el periodo universitario es un periodo de oscurantismo espiritual. Para otros el límite es el descanso. Si el trabajo de la obra interfiere con su descanso, optan por su descanso. Para otros el límite es la familia. Para muchos la esposa y los hijos se convierten en el límite. No están dispuestos a quitarles ni un segundo de tiempo y atención para dárselas a Dios y a su obra. Para otros es el trabajo, ni qué hablar. Para otros es el amor o los sentimientos. ¿Cuántos cristianos, hombres y mujeres prometedores en el servicio a Dios, se pierden porque el corazón los traiciona, se obsesionan con una persona no cristiana y terminan anulados en su servicio a Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante el intento de Pedro por disuadirlo de ir a la cruz? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahí está el sígame, Mateo 16:24. Aparneomai, que es lo que se traduce por sígame, perdón, que es lo que se traduce por negar, significa negar totalmente, abjurar, afirmar que no se tiene relación alguna con alguien, como en la negación, por ejemplo, de Pedro a Jesús. Lo que Jesús pide a sus discípulos, a nosotros, es que nos neguemos absolutamente. ¿Es demasiado? Cuando tengo que tratar textos como este, me pregunto, ¿es el enfoque correcto o es radicalismo extremo e innecesario? Creo que no. El estado de nuestras iglesias, en parte, se debe a que no nos estamos negando a nosotros mismos. Al contrario, nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Nuestra vida es egocéntrica, gira en torno a nosotros, en torno a nuestros intereses. El hecho de que Jesús demanda negación a sus discípulos se reafirma con la frase: tome su cruz. ¿Qué es la cruz? Sino el símbolo máximo de la negación. La cruz demanda primero crucificar el yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice Pablo, más vive Cristo en mí, Gálatas 2:20. Segundo, la cruz implica crucificar el mundo. Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, Gálatas 6:14. Tercero, la cruz implica crucificar la carne, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias, Gálatas 5:24. Me gusta la transcripción que Lucas hace de las palabras de Jesús. Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Lo dije al comienzo, no des por sentado que por ser cristiano sirves a Dios, o que por congregarte esporádicamente con la iglesia eres siervo de Jesús, o que porque serviste activamente en el pasado ya aportaste y cumpliste con tu deber. La negación del yo es una decisión diaria. La cruz debe tomarse cada día. Eso conlleva un análisis permanente de nuestras prioridades, de nuestro quehacer como cristianos, de cómo estamos aportando y edificando al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Si los estándares de tu servicio a Dios se están relajando, si tu servicio a Dios tiene un límite que no estás dispuesto a sobrepasar, si no te estás negando a ti en pro de Cristo, al igual que Pedro, es tiempo que escuches la voz de Jesús. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. 4. ¿Cuándo debemos escuchar la voz de Dios diciéndonos: sígueme? Cuando caemos y le negamos. Sin duda, el evento que marcó la vida de Pedro fue la negación de Jesús. Esa acción le marcó profunda y negativamente, a tal extremo que, decepcionado de sí mismo,
volvió a la vida y a la labor que tenía antes de ser llamado por el Señor. Juan 21:3 dice, y describe esa situación. Dícele Simón a sus otros compañeros discípulos, a pescar voy. Le dicen, vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron a una barca, y aquella noche no cogieron nada. ¿Qué descripción más vívida de aquel que ha fracasado y caído en su andar cristiano, alejado de Dios y sin prosperar? Jesús lo encara y le dice, Juan 21:15, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Jesús le pregunta si lo ama. Jesús lo sabía, pero quería que Pedro también lo supiese, que supiese que una caída no quita el amor de Dios en nuestro corazón, que alguien que ama a Dios también puede fracasar en medio de la prueba. La pregunta de Jesús no fue solo ¿me amas?, sino ¿me amas más que estos? Estos son los peces. En otras palabras, Pedro, ¿me amas más que tu trabajo? ¿Me amas más que lo que estás haciendo ahora? Pedro quedó tan frustrado y triste después de la negación que pensó que había sido desechado por Jesús, que no servía para el ministerio, y volvió a su trabajo secular, a lo que hacía antes, a pescar. Siguió con su vida normal, entre comillas. Y Jesús le pregunta, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que tu trabajo? En otras palabras, ¿estás conforme con lo que estás haciendo ahora? Todos hemos recibido un llamado de Dios para servirle de una u otra forma. Pastores, ancianos, diáconos, porteros, cantando en el coro, enseñando en la escuela dominical, tesorero, músico, encargado de esto, de aquello, etc. La lista es muy larga. Muchos lo realizan con amor, con esfuerzo, con sacrificio, con constancia, en los buenos momentos y también en los malos momentos. Otros, cediendo ante los problemas, ante las discrepancias, por incomprensión, por cansancio, por indiferencia, han abandonado el trabajo que hacían para el Señor. Y Él te pregunta, al igual que a Pedro, ¿estás conforme con lo que estás haciendo ahora? ¿Te llena? ¿Te satisface? ¿Te sientes bien contigo mismo? Y es evidente que para Pedro la pesca no era suficiente, no le llenaba, no le satisfacía. Había disfrutado de seguir a Jesús, de servirle, y eso no lo podían reemplazar unos cuantos peces. Y dicho esto, le dice Jesús, sígueme. Y ahí está el cuarto sígueme, Juan 21:19. Jesús quiere mostrar a Pedro que a pesar de su caída, que a pesar de su fracaso, aún quiere que le sirva, que a pesar de su traición, aún confía en él. Y esto nos enseña que la obra de Dios no está en los hombres perfectos, porque la perfección no es una característica de los hombres, sino que en la obra de Dios están los que reconocen sus debilidades e incapacidades y dejan que Dios las supla con su poder. Te basta mi gracia, le dijo el Señor a Pablo, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Esto nos enseña que en la obra de Dios están los que después de haber caído están dispuestos a doblegar su orgullo y están dispuestos a tener un encuentro con Dios y escuchar su reprensión. Y eso no es fácil. La mayoría de los hermanos que son disciplinados y suspendidos en la iglesia se van de ella y no vuelven. Culpan a distintos actores, culpan a la iglesia de esto o de aquello y tal vez en parte pueden tener razón. Pero desde mi perspectiva, muchos no están dispuestos a encontrarse con Cristo y escuchar su reprensión. El encuentro restauratorio de Pedro con Jesús parece ser tierno y acogedor, pero es profundamente doloroso y algunos no están dispuestos a sufrirlo. Jesús lo mira a los ojos y le pregunta, ¿me amas? Dos palabras que implican un recordatorio de la promesa que le hizo Pedro la noche antes de la crucifixión. Mi alma pondré por ti. Dos palabras que implican una aceptación de su fracaso. Dos palabras repetidas 3 veces, la misma cantidad de veces que Pedro le negó. Una pregunta que trae consigo reconocimiento de la falta, vergüenza y dolor. ¿Negaste a Cristo? ¿Caíste en la vida cristiana? ¿Fracasaste en la prueba? ¿Volviste a tu vida secular, a pescar entre comillas? ¿Crees que ya no tienes opción de ser restaurado? Mira a Cristo y responde la única pregunta que importa. ¿Lo amas? ¿Lo amas más que estos peces? ¿Lo amas más que lo que haces ahora? Si es así, síguelo nuevamente. 5. Y último, ¿cuándo necesitamos escuchar la voz de Dios diciéndonos, sígueme? Cuando quitamos nuestra vista de Dios y miramos a los demás. ¿Alguno de los que está escuchando esta meditación está afectado en su relación con Dios por culpa de otros? ¿Alguien siente que Dios le ha dado más privilegios a otros, más bendiciones, más talentos, más capacidades, más recursos, más comodidades, mejor salud, mejor educación?
y eso le afecta. Pedro sintió lo mismo. Luego del incidente que recién narré, y a continuación en el mismo capítulo, en Juan 21, Jesús le da a conocer a Pedro la forma en que había de morir. Juan 21, 18, en adelante leo. De cierto te digo, cuando eras mozo te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya fueres viejo extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le dice, sígueme. Y ahí está el quinto sígueme. Después se narra lo siguiente. Juan 21:20. Volviéndose Pedro, ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús, que es Juan, que seguía, el que también se había recostado a su pecho en la cena y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Así que Pedro vio a este, dice Jesús, Señor, ¿y este qué? ¿Qué hizo Pedro? Pedro quitó su vista de Jesús y miró a Juan. Y la realidad de Juan era distinta a la de él. Podríamos decir que Juan tenía más privilegios. Según el texto que leí, Jesús lo amaba. Jesús amaba a Juan. Por supuesto, Jesús amaba a todos sus discípulos. Pero por Juan sentía un afecto especial. Juan lo sabía. Pedro también lo sabía. Juan se había recostado en el pecho de Jesús durante la última cena, lo que muestra la cercanía que tenía con Jesús. Juan le había preguntado quién le había de entregar. En la última cena, nadie se atrevió a preguntárselo a Jesús. Le encargaron a Juan que lo averiguara. Esto muestra la confianza que había entre Jesús y Juan. Sus muertes también revelan una gran diferencia. La tradición dice que Pedro fue martirizado en Roma durante el reinado de Nerón. Por petición del mismo Pedro, fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Juan murió de viejo, dice la tradición, y fue el único de los apóstoles que falleció de muerte natural. ¿Tenía privilegios sobre los demás? Desde el punto de vista humano, por supuesto. Sí, y Pedro comenzó a notarlos. Al sentir que Jesús le estaba cargando la mano a él, entre comillas, le dice a Jesús, ¿y a este qué? O sea, ya para, te estás ensañando conmigo, porque te negué, me estás anticipando una muerte horrorosa. ¿Y Juan? ¿Qué pasa con Juan? ¿Les ha pasado? ¿Le está pasando a alguien, tal vez? ¿Quitaste tu vista de Jesús y miraste a los hermanos? ¿Sabes cuál fue la respuesta de Jesús? Juan 21:22. Si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. O sea, ¿a ti qué te importa? Si yo quiero que Juan viva hasta que yo vuelva, es asunto mío. Yo hago lo que quiero. Tú sígueme. De la respuesta de Jesús a Pedro se infieren algunas cosas. Primero, Dios da lo que quiere a quien quiere. Desde la salvación, como lo testigua Romanos 9:18, de manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece, hasta las riquezas. Jehová empobrece y él enriquece, abate y ensalza, 1 Samuel 2:7. Por lo tanto, aprende a contentarte con lo que tienes y sirve a Dios con ello. Jesús dijo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas 16:10. Segundo, ante Dios no podemos justificarnos a expensas de los demás. Tal vez logres acallar tu conciencia a costa de otros. Tal vez consigas convencer a los hombres que tu extravío es culpa de los demás, pero no a Dios, porque Él es quien te llamó y Él no te ha fallado. Se cuenta una anécdota en una iglesia. En una iglesia había un hermano que fue a conversar con el pastor y le dijo, pastor, yo me voy a ir de esta iglesia, porque no me gusta esta iglesia. En esta iglesia los hermanos vienen con polera y con sandalia, los hermanos usan el celular en el templo, los hermanos hablan de otros a sus espaldas. El pastor le dijo, está bien, pero antes de irse me gustaría que me hiciera un favor. Me gustaría que tomara un vaso, lo llenara con agua y diera una vuelta al templo, alrededor del templo, con el vaso lleno de agua. Después venga y conversamos. El hermano encontró que era simple lo que le estaba pidiendo el pastor. Y así lo hizo. Tomó un vaso, lo llenó con agua y empezó a caminar alrededor del templo. Volvió donde el pastor y el pastor le preguntó, ¿vio a los hermanos que vienen con polera y sandalias? Y el hermano respondió, no, no los vi. ¿Vio a los hermanos que usan celular en el templo? Y el hermano dijo, no, no los vi. ¿Escuchó
¿O vio a aquellos que hablan de otros a sus espaldas? Y él dijo, no, no los vi. ¿Y por qué? Le preguntó el pastor. Porque tenía mi vista fija en el vaso, que no se me fuera, teniendo cuidado de que no se fuera a derramar ninguna gota. Es exactamente lo que pasa con nosotros. Cuando nuestra vista está fija en Cristo, no tenemos tiempo para fijarnos en los demás. Y cuando fijamos nuestra vista en los demás, inevitablemente quitamos nuestra vista de Cristo. Y ahí estamos dando oportunidad a Satanás y a nosotros mismos de caer. Concluyo haciendo un llamado. Si estás alejado de Cristo, si no te congregas, si servías y ahora no, te invito a que sigas a Cristo, a que le sirvas nuevamente, a que te congregues otra vez, no por miedo a los eventos que están pasando a nivel nacional y mundial, sino por la única razón que cuenta, por amor a nuestro Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga.